En la Santa Sede, los relojes marcan algo más que las horas. Marcan el tiempo, marcan el destino. Bajo las cúpulas silenciosas, entre los ecos de los siglos de fe, el mundo entero casi que contiene la respiración. Ha comenzado el cónclave. Un nuevo pastor está por ser elegido y la historia de la Iglesia se escribe una vez más en el lenguaje eterno de la fe. La Iglesia entra en uno de sus momentos más solemnes, la elección del sucesor de Pedro. Y todo comienza con el silencio. La muerte de un papa no solo representa un momento de dolor profundo para la comunidad católica en el mundo, sino también muestra una etapa de incertidumbre marcada por la expectativa sobre quién será su sucesor. Esta elección se da en un contexto donde ciertamente las distintas posturas eclesiales podrían definir el rumbo de la Iglesia en los años por venir. Hoy, al menos en la opinión pública, no hay una mayoría clara ni una visión común sobre qué tipo de pontífice necesita la Iglesia. Sin embargo, creo que en este momento el discernimiento no puede centrarse en simples cálculos, deseos o caprichos humanos, sino en la fidelidad al Evangelio. Aunque no había planificado realizar un video en el canal sobre esta elección, varios suscriptores me han pedido que comparta mi parecer. Por eso me atrevo con respeto y convicción a hacerlo. Soy consciente de no tener la mejor posición o el conocimiento especializado para opinar sobre este complejo tema. Esto en virtud a que se trata del jefe del Estado Vaticano y la cabeza de la Iglesia Universal. Funciones estas que convergen en la misma persona. Un rol administrativo con implicaciones geopolíticas y económicas a ser vicario de Cristo en la tierra. Reconozco, pues, mis limitaciones con humildad y creo que esta aclaratoria la hago más por prudencia y respeto que por falsa modestia. Sin embargo, dicho esto, quiero hacer algunas consideraciones pertinentes. Me considero, si se me permite decirlo, que soy un conservador en temas de religión. Sé que esta postura hoy es severamente cuestionada en un mundo cada vez más secularizado, donde pareciera más conveniente moldear la religión y la Iglesia al mundo que conformarla a Dios. En estos tiempos, proclamar la verdad de Dios pareciera casi inapropiado, incómodo y hasta inoportuno. No obstante, no me considero rígido, nostálgico, fundamentalista ni contrario a la renovación de la Iglesia. No obstante, defiendo la tradición viva, siempre a la luz del catecismo de la Iglesia Católica, que expone de manera orgánica y sintética los contenidos esenciales de nuestra fe. Esto igualmente en virtud a que el catecismo es fiel a la Sagrada Escritura, los santos padres, la liturgia y el magisterio, lo cual, para mí, es el punto de referencia. De igual manera, acojo el espíritu del Concilio Vaticano II convocado por San Juan XXIII, que buscó modernizar la Iglesia Católica y adaptarla en lo posible a los tiempos contemporáneos. Fue un llamado a abrir las puertas y no a cambiar la esencia. Resulta necesario y hasta fundamental decir que este concilio duró más de 4 años, 1962-1965, que contó con la participación de aproximadamente 2.450 obispos
observadores cristianos de otras confesiones, 460 teólogos, peritos, 42 laicos y religiosos, y que en su apertura desfilaron por la plaza de San Pedro más de 3.000 participantes. Al mismo tiempo, celebro este ayornamiento, esta actualización que no rompió con la fe apostólica, sino que la hizo más luminosa y accesible, promoviendo el desarrollo de la fe, mejorando la vida cristiana de los fieles y adaptándola a la disciplina eclesiástica. Asimismo, tengo siempre presente los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. Jesús, como Dios y hombre, el fundamento de la fe de la Iglesia. Y esta debe permanecer como casa de tradición, de doctrina inmutable, de encuentro, comunidad y sacramento. Por sobre todo, debemos estar verdaderamente conscientes y convencidos de nuestra fe para poder defender unidos la verdad divina, refulgente, firme y serena, sin refugiarnos en discusiones estériles y mezquinas. Debemos recordar que donde Dios edifica una casa de oración, el diablo siempre busca levantar una capilla de discusión. No lo permitamos. Esto en virtud de que la religión católica no es consecuencia de una teoría o de una postura, sino de la revelación de Dios, la cual no debe ser atrapada ni relativizada por los razonamientos mundanos. Ahora bien, permítame una última consideración en cuanto a los dogmas. Según el texto oficial latino de la Comisión Teológica Internacional, la Iglesia es el sujeto de la fe que trasciende espacio y tiempo. Esta debe mantener viva la memoria de la fe apostólica, preservando el depósito fidei y actualizándolo para hacerlo fructífero en el presente. Es conveniente igualmente recordar que la Iglesia conserva fielmente la fe transmitida, una vez y para siempre. La palabra nos recuerda: querido Timoteo, conserva el bien que te ha sido confiado, evita la impiedad de una vana palabrería y las objeciones de una pretendida ciencia. Primera de Timoteo 6:20. En lugar de dar crédito a las fábulas judías y a los preceptos de las personas que dan la espalda a la verdad. Segunda de Timoteo 1:14. La Iglesia es la realización del cuerpo de Cristo y tiene de Jesucristo la promesa de que el Espíritu Santo la conducirá a la verdad completa. Juan 16:13. A la Iglesia como pueblo de Dios que peregrina se le ha confiado así la palabra de la verdad, el Evangelio. Es decir, la Iglesia, entendida como el pueblo de Dios en camino hacia la salvación, tiene la responsabilidad de anunciar y transmitir el Evangelio, que es la verdad revelada por Dios. Ahora bien, finalmente entrando en el tema de mi opinión, creo que la elección de un papa no debe ser vista como un proceso político, ni como una competencia de simpatías personales, y ni siquiera como un estratega diplomático. Creo que los papas no deben ser un autor que busque aplausos, ni un gestor de consensos, ni un operador mediático. Es el sucesor de Pedro. Debe ser el custodio de la fe, el servidor de la verdad y, si es necesario, el testigo de Cristo hasta el martirio. Por eso, entiendo, no se necesita un hombre que adapte el ministerio petrino a su personalidad o a su ideología, sino que debe ser un verdadero pastor que se configure plenamente con Cristo. Es decir, que sepa que al aceptar este llamado
su vida deja de ser suya y pasa a pertenecer a la Iglesia y al Señor. Asimismo, creo que en estos tiempos de relativismo creciente, de indiferencia religiosa, de confusión doctrinal, hasta dentro del mismo seno eclesial, la elección del Papa cobra una relevancia radical. No se trata de escoger al más moderado o al más progresista, ni al más popular, ni al más diplomático. Es decir, se trata de escoger a quien tenga la valentía de ser radicalmente fiel al Evangelio, aunque eso le cueste la incomprensión del mundo. Un papa auténtico, para mí, no es aquel que adapta la Iglesia al gusto del mundo, sino el que la defiende del espíritu del siglo. No se necesita un hombre que interprete al Papa como si de un rol teatral se tratase, sino uno que viva el ministerio como configuración con el Cristo Pastor. Creo que necesitamos realmente un Papa fuerte, libre de servidumbres mundanas, libre de presiones ideológicas, mediáticas y diplomáticas. De hecho, pienso que solo alguien verdaderamente libre puede anunciar el Evangelio sin dobleces. Y esta libertad no sería arrogancia ni aislamiento, sino libertad nacida de la obediencia de Dios. De hecho, si un papa buscara agradar al mundo, la Iglesia se desfigura y se vuelve incognoscible. Es más, hasta pierde el rostro de Cristo y se convierte en un espejo deformado de una humanidad que ha perdido el sentido de Dios. Por eso, creo que el Papa no puede convertirse en un líder amable que disimula las verdades exigentes del Evangelio para evitar heridas. Está llamado a testimoniar a Cristo, no a representar al mundo. Hoy se requiere más que nunca un Papa que diga no al mundo y sí a la cruz, que acepte ser impopular, objeto de ataques, incomprendido como lo fueron los auténticos profetas, los mártires y el mismo Cristo. No se trata de imponer ni de condenar, sino de ser un guardián inflexible de la verdad, no por dureza, sino por fidelidad al Evangelio. Es fundamental entender que la verdad no puede ser dialogada en el sentido relativista que hoy se impone. Puede y debe ser anunciada, explicada y transmitida con claridad, pero nunca negociada. El Papa no debe contemporizar con el error, sino iluminarlo con la luz de Cristo. La Iglesia requiere de una renovación profunda desde adentro. No reformas que diluyan, sino una purificación que la fortalezca. El Papa debe ser el primer garante de la fidelidad al depósito de la fe, no el autor de novedades acomodaticias. Recordemos que la identidad católica no es un museo doctrinal, sino una herencia viva que exige claridad para brillar. Uno de los deberes más sagrados del Papa es confirmar a sus hermanos en la fe. Recordemos que el Evangelio dice: pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Pero no lo hará con discursos ambiguos ni con doctrinas fluctuantes, sino con coherencia, fidelidad y valentía. De hecho, cuando el Papa es claro, la Iglesia respira claridad. Pero cuando duda o relativiza, el cuerpo eclesial entero se debilita. Un Papa fiel corrige lo erróneo, orienta lo confuso, denuncia lo peligroso. No debe ser autoritario, sino pastoral. No ser rígido, sino fiel. No estar encerrado en sí mismo, sino enraizado en la tradición que da la vida.
También es necesario recordar que no debe confundirse el ser jefe de Estado Vaticano con ser cabeza de la Iglesia Universal, aunque ambas funciones converjan en la misma persona, no tienen el mismo peso espiritual. Lo primero es un rol administrativo con implicaciones geopolíticas y económicas, pero lo segundo, un misterio de fe, ser vicario de Cristo en la tierra. Con respecto al jefe de Estado Vaticano, conscientemente no emitiré opinión, en virtud de la realidad global en este momento y por mi ya confesada incapacidad para hacerlo. Sin embargo, creo que la Iglesia no necesita elegir un estratega brillante, sino un testigo fiel, no a un político entre políticos, sino a un padre que confirme a sus hijos en la verdad. Creo que la autoridad del Papa no debería residir en su carisma humana, sino en su configuración con Cristo. En efecto, desde el momento en que el Papa cambia su nombre, comienza una transformación profunda. Deja de ser él mismo para representar algo más grande que su identidad personal. Ser Papa no es interpretar un papel, sino dejarse transformar por la misión de Pedro que recibió del Señor. El Papa no debe ser la fuente de nuevas verdades, no ser dueño de la Iglesia. Su función es garantizar la obediencia de toda la Iglesia a Cristo, custodiar la fe apostólica y ser testigo humilde de la tradición recibida. No ser un reformador doctrinal, sino un muro contra la arbitrariedad. Es conveniente recalcar que en una cultura que idolatra la autoafirmación, el Papa está llamado a perpetuar el gesto del lavatorio de pies. No imponer, sino servir. No cambiar lo recibido, sino confirmarlo con fidelidad. No agradar, sino representar al buen pastor que da la vida por sus ovejas. Creo que hoy el mundo necesita un Papa que sea signo de contradicción, como lo fue Cristo. En la palabra recordemos que se nos dice: Simeón, después de bendecir, dijo a María la Madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. Lucas 2:34. Hoy el mundo necesita un Papa que no repita eslóganes sociales, sino uno que proclame la salvación. No uno que tematice el cristianismo, sino uno que lo encarne. No uno que busque aplausos, sino que cargue con la cruz. Finalmente, debemos orar con fervor por el próximo Papa y por el discernimiento de los cardenales. Que el Espíritu Santo inspire a elegir no al más popular ni al más diplomático, sino al más fiel, al más íntegro, al más configurado con Cristo. En definitiva, la Iglesia necesita un Papa que trabaje desde la cátedra de la verdad, no como trono de poder, sino como servicio amoroso a una humanidad que necesita esperanza, que necesita claridad, que necesita salvación. Un Papa que no se doblegue ante el mundo, sino que conduzca al mundo hacia aquel que realmente es el camino, la verdad y la vida. En conclusión, en este instante único, mientras en el corazón de Roma la historia se teje una vez más, debemos detenernos también nosotros para reflexionar. ¿Qué necesita hoy la Iglesia? ¿Qué clase de pastor requiere el pueblo de Dios en tiempos presentes? Ciertamente, creo yo, no un líder que busque aplausos, no un estratega de popularidad, sino un testigo fiel, un servidor de la verdad,
un guardián de la fe, un pastor que no tema cargar la cruz de Cristo. La historia de la Iglesia ciertamente ha sido siempre un caminar entre luces y sombras, entre persecuciones y victorias, entre crisis y renovaciones. Pero una cosa permanece inmutable: Cristo no abandona su iglesia. No temamos, no nos dejemos confundir, recemos, confiemos y esperemos. Porque la barca de Pedro, aunque sacudida por las olas, jamás será hundida. Que el Espíritu Santo guíe a la iglesia, hoy y siempre. Y que el próximo Papa sea, ante todo, un pastor fiel al corazón de Cristo. Celebremos la certeza de que la iglesia permanecerá firme en Cristo, incluso en las pruebas más difíciles. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Mateo 16:18. Celebremos con esperanza la acción renovadora de Dios en su iglesia. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. La renovación de la iglesia y del mundo. Que Dios le pague por su atención a este video. Nos vemos pronto.